En primera instancia debemos definir a la estadística como la ciencia de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar a tomar decisiones eficaces. Además, a los métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa le llamaremos estadística descriptiva. Todos estos datos los obtendremos de una población, que es el grupo completo de individuos objetos de interés, o las medidas que se obtienen de los mismos. Existen dos tipos de variable, la cualitativa, como el género o color de ojos, o diferentes marcas de hamburguesa. También existe la cuantitativa, cuánto dinero tengo o la estatura de distintas personas. Lo de la variable cuantitativa existe la variable discreta, que son valores representados en números enteros. Por ejemplo, el número de habitaciones en una casa. Ahora pondremos un ejemplo. Los números en los jerseys de los jugadores de las ligas mayores de béisbol son un ejemplo de ¿qué nivel de medición? La respuesta correcta es nominal, ya que solo son datos cualitativos para diferenciar a cada jugador. Siguiente pregunta. ¿Qué ejemplo de nivel de medición sería la clasificación de estudiantes por color de ojos? La respuesta es nominal, ya que solo pueden pertenecer a una de las características. Un grupo de datos contiene 70 observaciones. ¿Cuántas clases sugeriría usted para construir una distribución de frecuencias? Ocupamos la fórmula 2 elevado a la k mayor que n, donde n es el número de observaciones y k es el número de clases sugeridas. 2 a la 7 es igual a 128, que es mayor que 70. Las clases sugeridas son igual a 7. ¿Cuál de los siguientes es el menos afectado por un dato típico? Media, mediana o rango. La mediana es la menos afectada por un dato típico, ya que toma el número de observaciones y no el valor de estas. Hemos llegado al final del bloque teórico. A continuación, explicaremos distintos problemas utilizando el programa Excel, dando inicio al bloque práctico 1. Comenzaremos a resolver los primeros ejercicios de la sección 1 de la guía. Yo comenzaré a explicarles el ejercicio 1, el cual nos da una muestra de fondos depositados en una cuenta de cheques, como aquí podemos verlos. Nos pide realizar varios puntos. El primero es determinar la media, la mediana y la desviación estándar. ¿Cómo vamos a calcular esto? Nos dirigimos a la celda donde queremos el resultado y para sacar la media simplemente le damos signo igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos todo el conjunto de datos, cerramos el paréntesis y le damos enter. Aquí ya tenemos que la media es de 147.9. Para la mediana, de igual forma damos el signo igual, mediana, todo nuestro conjunto de datos, cerramos y nos arroja el resultado. Para la desviación estándar tenemos que realizar la siguiente fórmula. ¿Qué nos dice? Que tenemos que sacar la raíz de la sumatoria de la diferencia de todos los datos dados en la muestra menos la media elevada al cuadrado, y ya que tenemos esta suma la vamos a dividir entre el número de muestras menos 1. ¿Por qué le vamos a restar 1? Porque estos datos son simplemente una muestra, no son los datos totales. Vamos a comenzar a realizar los procesos para tener la desviación estándar, donde vamos a restarle a cada uno de nuestros datos el valor de la media. Aquí ya tengo igual la celda menos la media, damos enter y tenemos nuestro resultado.
Para tener el resultado de los demás datos, simplemente desplegamos esta fórmula por todas las celdas que contienen los datos de la muestra. Y listo. Ya tenemos todas las diferencias. Una característica de restarle a cada uno de nuestros datos la media del conjunto de estos datos es que nos dé 0. Y aquí tenemos que sí nos da 0. Posteriormente, teniendo estas diferencias, las vamos a elevar al cuadrado, donde utilizamos igual potencia, seleccionamos el resultado que teníamos, coma 2, ¿por qué? Porque lo queremos en una potencia cuadrada. Damos Enter, tenemos nuestro resultado y de igual forma lo desplegamos por todos nuestros datos. Una vez teniendo esta diferencia al cuadrado, como ya sabemos, ocupamos la suma de esta diferencia, de todas estas diferencias, entonces aplicamos la suma. Teniendo el resultado, nos dirigimos a la celda donde lo queremos mostrar y hacemos lo siguiente. Le damos igual raíz, ya tenemos aquí toda la suma dividido entre el número de muestras menos 1, por lo que ya les había comentado que es una muestra, no es una totalidad. Le damos Enter y ya tenemos nuestra desviación estándar. Para la moda igual ocupamos herramientas de Excel donde le damos igual moda, nuestro conjunto de datos, y nos arroja la moda. En el siguiente punto nos pide determinar el primer y tercer cuartil. Para tenerlos, igual ocupamos un comando de Excel donde le damos igual cuartil, abrimos todos nuestros datos, cerramos esos datos, le damos coma 1 porque queremos el primer cuartil y aquí ya tenemos el valor. Para el tercer cuartil hacemos lo mismo, solo que ahora en lugar de coma 1 es coma 3 porque queremos el tercero. Así ya determinamos nuestros dos valores. Ahora en el inciso se nos pide desarrollar un diagrama de puntos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que representar mediante un gráfico los datos dados en el problema. Para hacerlo tuve que acomodar mis datos de menor a mayor con su frecuencia. Y aquí ya tenemos el dato, donde en el eje de las Y tenemos la frecuencia y en el de las X la cantidad de depósito. Posteriormente nos pide desarrollar una distribución de nuestros datos para que ya no se encuentren de forma desagregada, sino que ya estén agrupados. Para hacer esto, primero tenemos que determinar cuántas clases y qué intervalo de clases va a tener nuestra tabla. Para esto tenemos aquí una función de Excel donde le damos igual logaritmo, el número de muestras de los datos que nos han proporcionado, y esto en base 2, que nos da 5.6. ¿Por qué en base 2? Porque aquí la fórmula para saber el número de clases es el 2 lo tenemos que elevar a una n cantidad y tiene que ser mayor al número de valores que nos están dando, que en este caso es 50. Como nos da 5.6, yo lo redondeé a 6. Para el intervalo de la clase simplemente necesitamos 3 valores, el valor mínimo, el máximo y el número de clases. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a restarle al valor máximo el mínimo, que viene siendo el valor del rango, dividirlo entre el número de clases y ya nos da el intervalo de nuestra clase, que en este caso es 47.5. Yo lo redondeé a 47. Teniendo estos datos, ya establecemos nuestro límite inferior, que este se toma basándonos en el valor mínimo, que es 14, yo le resté 1, 13, y le sumamos los 47 del intervalo de la clase, y así hasta tener nuestras 6 clases. Posteriormente nos vamos a dar la frecuencia de estos intervalos.
Otro dato que podemos mostrar en nuestra distribución, en la tabla de distribución, es el punto medio de esto, donde simplemente vamos a utilizar el límite superior menos el inferior entre 2 y ya tenemos el punto medio de este intervalo. La frecuencia relativa no es otra cosa más que la frecuencia entre el número de muestras que tenemos, y la frecuencia acumulada es la sumatoria de todas las frecuencias. En este caso, como este no tiene un antecesor, es 8 tal cual, pero en el que sigue vamos a sumar la frecuencia del anterior más la del que estamos observando, y así sucesivamente. Posteriormente nos pide hacer un breve resumen de estos datos del ejercicio, donde ya tenemos nuestra mediana, nuestra media, la desviación estándar, la moda, primer y tercer cuartil. Tenemos nuestras clases para hacer nuestra tabla de distribución y tener ya nuestros datos de forma agregada. Podemos observar que en este gráfico no tenemos datos atípicos, ya que para determinar si un dato es atípico tenemos que hacer la siguiente fórmula, donde un dato atípico puede ser mayor al cuartil número 3 más la multiplicación de la diferencia del tercero y primer cuartil por 1.5. Aquí ya hicimos esa fórmula y nos arroja el resultado de 303. Y otro dato atípico es cuando sea menor a esta fórmula y nos da este resultado. Como podemos ver, nos arroja el 303 y el menos 9. No tenemos datos atípicos porque nuestro valor máximo es de 299, no pasa al 300. Y pues no tenemos números negativos, entonces no contamos con datos atípicos. También podemos observar en nuestro gráfico que la moda es de 52, en este caso es menor a la mediana y a la media, lo que hace que la distribución sea asimétrica, donde existen más valores pequeños que grandes. Aquí terminamos el primer ejercicio. Segundo ejercicio de la primera sección. A continuación se presenta una lista de los 44 presidentes de Estados Unidos y sus edades cuando comenzaron sus respectivos periodos. En la columna A vienen los nombres de los presidentes y en la columna B sus edades, que ya están acomodadas de menor a mayor gracias a las herramientas de Excel. También ya sacamos el número de observaciones con el comando contar y después seleccionamos todos los datos. Inciso A. Determine la media, la mediana y la desviación estándar. La media y la mediana se sacaron con los comandos de Excel, la media con el de promedio y después los datos, y la mediana igualmente con los datos seleccionados. Para la desviación estándar se tuvieron que hacer dos columnas. La primera es una donde sale el valor de X menos la media que ya habíamos calculado. Y la segunda columna es este resultado elevado al cuadrado. Una vez que tenemos estos resultados, se sumaron todos estos y este es el resultado que nos va a interesar para poder sacar la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la sumatoria del valor de X menos la media al cuadrado entre el número de observaciones. Si las observaciones son únicamente de una muestra, es el número de observaciones menos 1, pero en este caso no es una muestra, sino es una totalidad, por lo tanto no se pone el menos 1. Entonces la desviación estándar nos da 6.2. Inciso B. Determina el primer y tercer cuartil. Para los cuartiles utilizamos igualmente los comandos de Excel, poniendo cuartil
la base de datos y después en el caso de querer el primero pusimos un 1 y en el caso del tercer cuartil pusimos un 3. Y aquí están los resultados, 50.75 y 57.25. Inciso C. Desarrolla un diagrama de puntos. Hay datos atípicos, las cantidades siguen una distribución simétrica o están sesgadas. Bueno, para desarrollar el diagrama de puntos, yo utilicé los datos desagregados. Para los datos desagregados, primero saqué el valor más pequeño, que fue 42, y el valor más alto, que fue 69. Puse los datos del 42 al 69 y después saqué sus frecuencias de uno en uno para después ponerlos en esta tabla. ¿Existen datos atípicos? Bueno, para calcular los datos atípicos, lo primero que se tiene que hacer es ver el rango en el que entra un dato típico. Para esto se necesita multiplicar 1.5 por la resta del tercer cuartil menos el primer cuartil, y lo que nos dé al tercer cuartil se le suma. En este caso nos da 67 y al cuartil menor se le resta esta cantidad, que nos da 41. Si alguno de los valores de nuestra base de datos está fuera de este rango, o sea, es menor que 41 o mayor que 67, entonces significa que hay un dato atípico. En este caso, como 42 es el número más pequeño, no van a existir datos atípicos menores. Pero como el dato mayor es 69 y nuestro dato al que puede llegar máximo es el 67, sí existen valores atípicos. Para esto se puede calcular la frecuencia de estos, y lo único que yo hice fue utilizar el comando suma. Me centré en el valor mayor al que puede llegar, que es 67, y utilicé los valores mayores que 67 para la suma, y el resultado fue que tenemos dos valores atípicos. Inciso D. Organiza la distribución de fondos en una distribución de frecuencia. Bueno, aquí ya tenemos una frecuencia de datos desagregados y de este lado tenemos una frecuencia con datos agregados. Para poder hacer esto, primero tenemos que agregar los datos. Lo primero que se tiene que hacer es sacar la K, que serían los intervalos de clase. Para poder sacar la K tenemos que tomar en cuenta esta fórmula de aquí, que es 2 a la K tiene que ser mayor que N. N es el número de observaciones, ya lo tenemos. Y lo que yo hice para sacar K fue utilizar logaritmo. En este caso puse de N con base 2. El resultado de eso sería 5.46. Aquí únicamente tiene dos decimales. Yo lo redondeé a 6 y este puede ser K o los intervalos de clase. Una vez que tenemos los intervalos de clase, encontramos la amplitud de estos intervalos. Para esto vamos a utilizar el rango entre la K. El rango se saca con el valor más alto menos el valor más bajo. Ya haciendo las operaciones nos da 4.5 y este se puede redondear a un número más bajo o a un número más alto. Yo decidí redondearlo a 4. Y ahora sí empezamos con nuestras frecuencias. Primero vamos a tener que poner un límite inferior. Yo puse 41, ya que es un número más pequeño que 42. Y después en el límite superior lo que hice fue al límite inferior sumarle la amplitud del intervalo que ya habíamos calculado. Y así sucesivamente en los 6 intervalos o 6 clases que habíamos calculado también. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el superior.
La frecuencia absoluta es el número de veces que se repiten los datos dentro de este rango. La frecuencia relativa es el número de la frecuencia absoluta entre el número de datos que tenemos acá. Y la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. Y así tenemos ya nuestras frecuencias. Inciso E. Redacte un breve resumen de los resultados que obtuvo en los incisos A a D. La media y la mediana se aproximan bastante en la gráfica. Se puede ver que la moda está en 54 años. La media y la mediana están por ahí del 54. Y la moda es el número que más se repite dentro de los datos. En este caso se puede ver que es el 54 con 5 repeticiones, lo que hace que exista una distribución simétrica. Para mí es simétrica porque los tres datos vienen más o menos iguales y la condición para que sea simétrica es que la moda, la media y la mediana tienen que ser iguales. En cuanto a los cuartiles, el primero y el último contienen mayor número de datos diferentes a comparación del segundo y el tercero, que son los que están más cerca de la media, la mediana y la moda, lo que hace que tengan mayor variedad de datos. ¿A qué me refiero con esto? Que los extremos, o sea, el primer y último cuartil, se pueden apreciar más cantidad de datos diferentes. Sin embargo, en la parte de en medio hay menos datos diferentes, pero hay más frecuencia con la que se repiten estos. Bueno, continuaremos resolviendo el ejercicio 3 de la primera sección, en la cual se nos da una lista del ingreso per cápita de los 50 estados de Estados Unidos más el Distrito de Columbia. Aquí tenemos todos los datos de cada estado y su ingreso per cápita. Y para empezar, este problema nos pide que determinemos la media, la mediana y la desviación estándar. Para empezar, empezaremos sacando la media, que se saca, como vimos anteriormente en los problemas, es con una fórmula donde ponemos el igual, la palabra promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos del ingreso per cápita. Damos enter y nos va a dar la media. Para la mediana es casi lo mismo, solamente se cambia la palabra medio a media a mediana. Igual seleccionamos todos los datos del ingreso per cápita y obtendremos la mediana con enter. Para la desviación estándar hay que hacer un poco más de operaciones. Vamos a tener que abrir estos dos columnas con otras operaciones. En la primera columna vamos a restar el valor de X menos la media que ya habíamos sacado anteriormente y vamos a dar enter y eso nos va a dar el primer valor, y al igual en todas las columnas. Para esta segunda columna solamente vamos a tener que agarrar este mismo valor y elevarlo al cuadrado, y eso al igual en todas las demás columnas. Después vamos a hacer una suma de toda esta columna para que nos dé esta cantidad. Y ahora sí, para sacar, ya después de haber dicho todo esto, la desviación estándar, vamos a aplicar esta fórmula de igual, raíz. Vamos a seleccionar la columna donde está la suma de toda esta operación que hicimos pasada y la vamos a dividir entre 51, que es el número de datos que tenemos de los 51 estados. Damos enter y nos va a dar la desviación estándar. Para el inciso B nos pide que determinemos el primer cuartil y el tercer cuartil. Para poderlo sacar es muy simple. Vamos a aplicar la fórmula de igual, ponemos la palabra cuartil y seleccionamos todos los datos del ingreso per cápita, ponemos una coma y ponemos un 1. Esto porque es el primer cuartil. Damos enter y listo. Para el tercer cuartil lo único que pasa es prácticamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que en vez de 1 va a ir un 3, porque este es el tercer cuartil. Damos enter y listo, tenemos el tercer cuartil. Para el inciso C nos pide que desarrollemos un diagrama de puntos y de ese diagrama de puntos determinemos si hay datos atípicos y si las cantidades siguen una distribución simétrica o están sesgadas, y que justifiquemos nuestra respuesta. Para poder elaborar todo esto vamos a
a tener que hacer una tabla de frecuencias. Lo primero es elevar 2 a la sexta para que nos dé 64. 64 es mayor que 51 y eso nos da a entender que para nuestra tabla de frecuencias son 6 clases. Para poder continuar con la tabla tenemos que sacar el ancho de clase. El ancho de clase se saca haciendo la operación de una resta primero, restando el número máximo de las cantidades que tenemos de ingreso per cápita menos el valor mínimo de los datos del ingreso per cápita, y todo esto dividirlo entre el número de clases, que es, en este caso es 6, damos enter y nos da un valor de 5119.67. En este caso nosotros decidimos redondear a 5200. Para llenar nuestra tabla de frecuencia vamos a primero empezar con el número 27000, que es el dato del número más pequeño de todos los que tenemos. Después de eso vamos a sumarle los 5200 que salió en nuestro ancho de clase. Después de eso, aquí en el cuadro de abajo vamos a sumarle 1 y después a eso vamos a sumarle los 5200 y así sucesivamente en toda la tabla. Para sacar la marca de clase solamente sacaremos un promedio, ocupamos la fórmula de promedio y sacaremos ese promedio de entre el 27000 y 32200 y así sucesivamente en cada línea. Para el número de frecuencia seleccionaremos o ubicaremos las cantidades que entran dentro de este ancho de clase y así hasta que obtengamos el número total de los datos que tenemos, que en este caso es 51. Para la frecuencia relativa es una operación simple. Dividiremos la frecuencia entre el número de datos que tenemos, que es 51, y damos enter y así sucesivamente, y la suma de todos estos nos debe dar 1. Ahora sí, ya habiendo obtenido todos estos resultados, solamente ocuparemos la columna de marca de clase y frecuencia, la seleccionaremos, nos iremos a la parte de insertar, aquí en la parte de gráficos, en donde dice insertar gráfico de dispersión. Vamos a darle clic y nos dará nuestro diagrama de puntos. Ya habiendo obtenido todo esto, podemos decir que se observa en la gráfica de puntos que solo cuenta con 2 valores atípicos, ya que el ingreso per cápita fue mayor en 17 estados. También podemos decir que observamos que las cantidades siguen una distribución asimétrica, ya que tiene la cola del lado derecho y que la media es mayor que la mediana. A continuación, vamos a resolver el problema 4 de la sección 1, el cual dice: una muestra de 12 casas que se vendieron la semana pasada en St. Paul, Minnesota, reveló la siguiente información. Aquí nos muestra una tabla de las dimensiones de las casas y respecto a esas dimensiones el precio de venta. El ejercicio nos pide trazar un diagrama de dispersión y concluir si el precio aumenta dependiendo de las dimensiones de la casa. Para empezar vamos a trazar el gráfico de dispersión, el cual vamos a hacerlo seleccionando los datos de la tabla, yéndonos al apartado de insertar en la opción de gráficos y ahí damos clic en gráfica de dispersión. Una vez que ya lo tengamos hecho, nos va a aparecer esta tabla. Para poder determinar si el precio de venta aumenta dependiendo de las dimensiones de la casa, filtramos los resultados con una opción de Excel llamada tendencia. Y como podemos ver, se puede notar que hay un aumento en el precio de las casas mientras más eleva las dimensiones de las mismas, pero con la mínima de diferencia respecto a las demás casas. Continuaremos resolviendo el ejercicio 5 del apartado 1,
En este ejercicio nos pide hacer un análisis del siguiente diagrama para resolver las preguntas que se encuentran a continuación. Inciso A. ¿Cuál es el nombre de la gráfica? Bueno, nos encontramos ante un diagrama de caja y bigotes. La caja está representada por este rectángulo verde y se dice que es de bigotes por las líneas punteadas que hacen alusión a los bigotes de un gato. Inciso B. ¿Cuál es la mediana y los valores del primer y tercer cuartil? Bueno, la mediana es esta línea que podemos observar dentro de la caja, que se encuentra aproximadamente en el número 50 de la recta numérica. El primer cuartil se ubica en donde inicia la caja y está aproximadamente en el número 30. Y el tercer cuartil se ubica donde termina la caja y está aproximadamente en el número 85 de la recta numérica. Inciso C. ¿Es la distribución positivamente sesgada? Indique cómo lo sabe. Bueno, sí. Se dice que es de distribución positivamente sesgada, principalmente porque no es simétrico. Esto se puede notar porque las líneas punteadas del lado derecho son más largas que las del lado izquierdo, y también lo notamos porque la mediana no se encuentra exactamente a la mitad de la caja. Inciso D. ¿Hay datos atípicos? Si es el caso, estime los valores. Sí. Esto lo notamos por los asteriscos que se encuentran después de la línea punteada del lado derecho, que indican cantidades o valores que no se encuentran o que no concuerdan con el estándar de datos mostrados en el diagrama. Para estimar los valores recurrimos a esta fórmula, que es el tercer cuartil más 1.5 multiplicado por el tercer cuartil menos el primer cuartil, que en nuestro caso sería 85 más 1.5 multiplicado por 85 menos 30, y el resultado es 167.5. Si observamos el diagrama, efectivamente el asterisco está ubicado en el 167 de la recta numérica. Ahora comenzaremos a resolver los ejercicios de la segunda sección de la guía. Yo comenzaré con el primero, el cual nos da un índice de precios de una compañía y la manera en que se incrementó en 3 años. Aquí tenemos los datos. En el primer año incrementó el 18%, en el segundo 4% y en el tercero 2%. En el problema nos pide determinar cuál es la media geométrica del incremento de esos 3 años. Por lo tanto, este incremento se lo tenemos que sumar al 100%, donde ya aquí tenemos representados los datos, y posteriormente los tenemos que pasar de manera que estén en porcentajes. Por lo tanto, tenemos 1.18, 1.04 y 1.02. La fórmula para determinar la media geométrica es realizar la multiplicación de esos incrementos, y ya que tenemos el resultado, tenemos que sacar la raíz del número de total de observaciones, que en este caso es 3. Es decir, tenemos que sacar la raíz cúbica de la multiplicación de estos 3 números. Aquí ya tengo mi resultado, donde multipliqué mis 3 datos. Yo en este caso los elevé a 1/3, ¿por qué? Porque es lo mismo que sacar la raíz cúbica, y nuestro resultado es de 1.07. Así determinamos que la media geométrica es de 1.07, y la tasa de incremento la podríamos expresar con el 7.7%. Este fue el ejercicio 1 de la sección 2.
Segundo ejercicio de la segunda sección. La siguiente información se refiere a los precios de venta en miles de dólares de casas que se vendieron en Warner PA durante 2010. Lo que nos da el problema es el precio de venta y la frecuencia. Adicionalmente se le pone el límite inferior y límite superior por separado, la marca de clases, que es el promedio entre el límite inferior y el superior, la frecuencia relativa, que se obtiene de la división entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones. El número de observaciones se obtiene a través de la suma de las frecuencias absolutas. Y por último, la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. El inciso A dice: ¿cuál es el intervalo de clase? Para sacar el intervalo de clase es el número de clases con las que contamos en los intervalos. Entonces se saca, al menos yo lo saqué con el comando contar y utilicé los límites superiores para contar cuántas clases había. En este caso son 7. Inciso B. ¿Cuántas casas se vendieron en 2010? El enunciado dice que la siguiente información se refiere a los precios de venta durante 2010. Por lo tanto, todas las casas de estos datos se vendieron en ese año. Entonces utilizaremos el valor de observaciones, que es 105. Inciso C. ¿Cuántas casas se vendieron en menos de 210,000? Para esto vamos a utilizar la frecuencia acumulada y únicamente vamos a ubicar nuestro tope, que sería menos de 210,000. Tenemos 210 aquí y 210 acá, pero vamos a utilizar el del límite superior porque ese será nuestro tope. Y la frecuencia acumulada de esto será 52, que aquí viene. Inciso D. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la clase 210 a 240? Las frecuencias relativas ya las tenemos aquí calculadas. Igualmente solo sería ubicar la clase 210 a 240. Es esta. El resultado es 0.19, que equivale al 19%. Inciso E. ¿Cuál es el punto medio de la clase 150 a 180? El punto medio es la marca de clase. Ubicamos el 150 a 180 y la marca de clase sería 165. Aquí viene. Inciso F. ¿Entre cuáles dos cantidades está el rango de los precios de venta? Primero hay que ubicar el rango. El rango se obtiene con el valor más grande menos el valor más pequeño. En este caso no tenemos valores como tal, sino el límite inferior y el límite superior. Entonces al límite superior le restamos el inferior y nos da 210. Ahora, ¿entre cuáles dos cantidades está el rango? Necesitamos encontrar una cantidad más arriba y una más abajo. Tenemos que el rango está en 210, aquí tenemos un 210 y aquí tenemos el otro. Y los dos valores entre los que está es 180 y 240. Y el resultado está aquí. Bueno, a continuación vamos a realizar el ejercicio 3 de la sección 2, el cual nos da una muestra de 8 estudiantes que reveló el número de discos compactos que tienen en su posesión. El problema nos pide determinar cuál es la mediana, la media, el cuadragésimo percentil, el rango y la desviación estándar. Para empezar vamos a determinar lo que es la media, el cual vamos a poner la función igual promedio y seleccionamos las celdas en las que queramos determinarle la media. Una vez ya hecho esto, damos clic en la tecla Enter y nos da el resultado. Ahora, la mediana. Es mismo procedimiento, función igual mediana, seleccionamos los datos y apretamos la tecla Enter. Ahora, para el cuadragésimo percentil es un poco más complicado. Lo que se va a hacer es poner la función igual percentil
pero cerciorarse de que sea la función inc, que lo que hace es incluir todos los datos. Después de esto, vamos a seleccionar todos los datos que queramos y una vez ya seleccionados vamos a poner coma 0.4. Esto debido a que el percentil, como es el 100% y nosotros queremos determinar el cuadragésimo, tenemos que poner 0.4 para poder determinarlo bien. Ya damos clic en la tecla Enter y nos da el resultado. Para lo que es el rango, tenemos que poner igual y vamos a seleccionar el valor máximo de los datos, que en este caso es 80, menos el valor mínimo de los mismos, el cual es 52. Una vez hecho esto, damos clic en la tecla Enter y nos va a arrojar lo que es el resultado. A continuación vamos a irnos a la división estándar, el cual vamos a utilizar una pequeña tabla en el cual acomodamos en el eje de los X los datos que tenemos proporcionados. Para poder calcular la desviación estándar, lo que vamos a hacer es a cada dato le vamos a restar el valor de la media, el cual fue 70. Una vez hecho esto, el resultado se va a elevar al cuadrado, dándonos por resultado lo que es el valor que tenemos en pantalla. Así nos vamos a seguir con todos los datos. Una vez hecho esto, se suman los resultados y nos va a dar un total de 610. Este resultado se va a dividir entre el número de datos que corresponde a la muestra que tenemos. En este caso es 8. Entonces vamos a dividir el resultado de la sumatoria, que es 610, entre 8, pero como es una muestra se va a poner 8 menos 1. Una vez hecho esto, el resultado se le va a sacar la raíz cuadrada y así podremos determinar lo que es la desviación estándar. Bueno, continuaremos resolviendo el ejercicio 4 de la segunda sección. En esta parte el problema nos menciona un inversionista que compró 200 acciones de Bird Company a $36 cada una en julio de 2010. Después 300 acciones a $40 cada una en septiembre de 2010. Y tiempo después 500 acciones a $50 cada una en enero de 2011. Y la pregunta que nos pone el problema es: ¿cuál es la media ponderada de esta inversionista del precio por acción? Aquí tenemos los datos pasados a una tabla en donde la cantidad de las 200 acciones por $36 por el mes de julio en el año de 2010. En la parte de abajo tenemos las 300 acciones a $40 por el mes de septiembre igual en el año de 2010. Abajo tenemos las 500 acciones a cada una $50 en enero de 2011. Para poder obtener la media ponderada, ocupamos esta fórmula donde ponemos igual y multiplicamos la cantidad del precio de cada acción y la multiplicamos por cada una, por las 200. Y a esa le sumamos la multiplicación de igual $40 a las 300 acciones, y así hasta que damos Enter y nos da el resultado de 44.200. Este resultado lo vamos a dividir entre 0.5, que es el tiempo transcurrido entre el mes de julio a enero, que son medio año. Aplicamos la fórmula que igual la división, le damos Enter y nos da un resultado de que por cada precio de acción la media ponderada es de 88.400. Ejercicio 5 del apartado 2. En este ejercicio tenemos que resolver las preguntas basándonos en la siguiente información. Durante el Supertazón 2008 se consumieron 30 millones de libras de comida chatarra. La siguiente gráfica presenta esta información.
La información que se nos da es que del 100% de la comida chatarra, las nueces equivalen a un 8%, las palomitas a un 13%, pretzels 14%, papas fritas 28% y los nachos 37%. Ahora vamos a resolver las preguntas. Inciso A. ¿Cuál es el nombre que se le da a esta gráfica? Bueno, nos encontramos ante una gráfica de pastel que es un círculo dividido en diferentes partes. Inciso B. Estime en millones de libras la cantidad de papas fritas consumidas durante el juego. Bueno, nos dice que el 100% son 30 millones de libras y nos está pidiendo el 28%. Entonces tenemos que hacer una regla de 3, que sería 28% por 30 millones entre 100. Esto nos da un resultado de 8.400.000 libras. Inciso C. Estime la relación entre las papas fritas, las palomitas, el doble, la mitad, el triple, ninguna de las anteriores. Elija una. Bueno, en este caso, pues si sería la mitad, es 28 entre 13, que da como resultado 2.15, entonces no es exactamente la mitad. El doble sería 13 más 13 igual a 26, no llega al 28% de las papas fritas. Y si fuera el triple, sería 13 por 3 igual a 39. En este caso rebasa la cantidad del 28%. Entonces la respuesta es ninguna de las anteriores. Inciso D. ¿Qué porcentaje del total comprenden las papas fritas y los nachos? En este caso lo que se tiene que hacer es una suma, que sería el 28% de las papas fritas más el 37% de los nachos, que da como resultado un 65%.